Nosotros hoy vamos a ver el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 tiene como base el capítulo anterior y de hecho es como un cierre. Nosotros podemos volver hasta el capítulo 6 y nos vamos a dar cuenta que hoy día se está cerrando en el capítulo 10 todo esto que hemos estado viendo desde el capítulo 6. Nosotros lo vimos el domingo pasado. El domingo pasado nosotros hablamos de la capacidad de renunciar a los derechos y eso requería de parte de nosotros algo que es bastante difícil, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan qué era? Disciplina. Renunciar a nuestros derechos y vivir el cristianismo requiere de disciplina, y para eso Pablo decía, es una disciplina tan extrema que es comparada a la disciplina que tienen los deportistas, ¿no es cierto? Hemos visto que había un exceso de confianza de parte de algunos hermanos de la iglesia, que pensaban así, mira, nosotros ya nos hemos bautizado, conocemos al Señor, estamos unidos en Cristo, tenemos de su amor, hemos participado de la mesa, de la comunión, estamos con Él, estamos en Él, y por lo tanto, estamos a salvo. Tan a salvo que podemos comer carne sacrificada a los ídolos sin que nos haga ningún daño, porque conozco mi libertad en Cristo. Pero Pablo a partir de eso nos habla de lo peligroso que puede llegar a ser ese como exceso de confianza, ¿no es cierto? Y entonces Pablo continúa argumentando respecto al cuidado que debemos tener en todos los ámbitos de la vida cristiana y usa como ejemplo aquí en el capítulo 10 a la nación de Israel y la histórica infidelidad de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Israel, a pesar de todas las bendiciones que había recibido, a pesar de todo lo que habían disfrutado en el desierto, fallan. Y fallan una y otra vez porque no se daban cuenta de la posición que tenían como pueblo de Dios. El tema es que, al igual que ellos, nosotros también somos llamados a perseverar en la obra de Dios más allá de lo que Él nos da. Nosotros no somos seguidores de Cristo porque esperamos que no nos falte nada o que no tengamos días difíciles, sino que somos seguidores de Cristo porque creemos que cuando nos falta algo y en los días difíciles, Él nos capacita para vivir ese tiempo, ¿no es cierto? Yo quiero invitarles, vamos a tener 2 lecturas hoy día, quiero invitar que leamos 1 Corintios 10 del 11 al 13. Está ahí ya en pantalla, del 11 al 13, 1 Corintios capítulo 10. Dice, todo eso le sucedió, está hablando de Israel, ¿no es cierto? Los primeros versículos del capítulo, perdón. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Se acuerdan que hablamos desde un principio de la carta? Que Pablo aquí es muy escatológico, está hablando como quien espera que el Señor vuelva en ese minuto. Eso significa la escatología, el fin de los tiempos. Entonces para Pablo aquí todo es muy dramático, todo es muy presente porque el Señor tiene que volver ahora. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No sea que uno se caiga y el Señor nos encuentre caído. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Querida iglesia, miren, uno de los peores errores que nosotros podemos cometer
es pensar, al igual que Israel, que porque conocemos al Señor y amamos al Señor, tenemos todo asegurado. Y yo no hablo de la salvación, porque efectivamente creemos que no perdemos la salvación. La salvación la ha entregado el Señor a cada uno de nosotros. La salvación no se pierde, la salvación es don de Dios por su gracia. Pero en la vida siempre está la posibilidad de que perdamos lo que tenemos si es que no somos capaces de vivir de manera disciplinada. El mejor ejemplo, como dice Pablo, es lo que pasó con Israel. Y nosotros, lo mismo. Porque si no somos capaces de abandonar nuestros derechos, como era acá el de comer carne a los ídolos, si nosotros no somos capaces de abandonar nuestros derechos a favor de los demás, hay que tener cuidado, porque podemos terminar perdiendo esos derechos. Entonces, no nos engañemos. Somos siempre tentados. Y no pensemos que somos como inmunes a la tentación, porque no lo somos. El tema es que muchas veces nos creemos inmunes. Conozco al Señor, vengo a la iglesia, me considero una persona madura y además tengo libertad. Yo conozco mis debilidades, ¿no? Yo sé lo que me llama la atención, lo que no. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacer, y lo dice acá en el capítulo Pablo, no es si somos tentados. Vamos a ser tentados. La pregunta es, ¿qué hacemos frente a la tentación? Y frente a la tentación, lo que hacemos es que corremos hacia Dios, nos tomamos de sus manos, lo abrazamos, cerramos bien los ojos con todas nuestras fuerzas y esperamos en Él que pase el chaparrón. Porque como dice Pablo en el verso 13, Dios es fiel y no va a permitir que nosotros enfrentemos tentaciones para las cuales Él no nos haya preparado. Él nos va a dar la gracia y el poder para resistir, y la resistencia a la tentación traerá su recompensa. Eso es muy lindo del Dios, de nuestro Dios, del Dios cristiano, del Dios del cristianismo, de Jesucristo. Porque no es un Dios que te dice, mira, arréglatelas solo, yo estoy aquí y yo voy a ver qué es lo que haces tú con las tentaciones. Dependiendo de cómo actúes, actuaré yo. No. El Señor nos dice, confía en mí, ponte detrás de mí, sigue mis pasos, porque yo también fui tentado, yo sé por lo que estás pasando. Confía en mí y yo te voy a dar la salida a la tentación. Después de eso, leímos del 11 al 13, después de los versos 14 al 23 de este capítulo, Pablo retoma el asunto de la idolatría. Retoma el tema de la comida, el tema de las prostitutas, y de hecho, como les dije en principio, retoma todos los puntos que él ha venido hablando desde el capítulo 6. Pero yo quiero invitarles ahora a que leamos del 24 al 33. Y ustedes van a ver que es una especie de resumen. 24 al 33. Dice así:
que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, él sigue hablando del tema de la carne, ¿no es cierto? De la carne sacrificada. Si alguien le dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. Porque ¿qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Así que en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hermanos, hermanas, cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos y todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Querida iglesia, miren, recordemos una vez más, porque esto es muy, muy importante. Podemos dejar de proyectar acá. Fíjense, miren, tenemos libertad. Tenemos libertad. Pero muchas veces somos llamados a renunciar a ella por amor a los débiles. Y esta es la principal enseñanza que yo quiero compartir hoy día. Miren, no todo comportamiento agrada a Dios. No le agrada el que tiene un comportamiento que en lugar de glorificar a Dios, glorifica a sí mismo. ¿Saben por qué? Y lo hemos dicho otras veces. Porque no somos dueños de nuestras vidas. El cristiano, la cristiana, primeramente se debe ¿a quién? A Dios. Pero en segundo lugar, también se debe a los demás. Pensemos un poco. ¿Qué ventaja hay? ¿Qué ganancia hay en glorificarse a nosotros mismos cuando en realidad debiéramos glorificar a Dios? Entonces yo quiero hacerles una invitación. No busquemos nuestra propia gloria, sino que más bien veamos la gloria de Dios como el único criterio para el comportamiento cristiano. Se fijan que Él dice, hagan lo que a ustedes les parezca, pero hagan todo para la gloria de Dios. Así que no busquen su propia gloria, sino que más bien veamos la gloria de Dios como el único criterio para vivir nuestro cristianismo. Y a partir de esta invitación, yo les quiero ofrecer 3 puntos muy cortitos en esta tarde. 1. La Biblia, nuestras Biblias, son más que
que un manual de conducta. La Biblia es el medio por el cual somos llamados y llamadas a buscar, a glorificar a Dios. El punto es que si reducimos la Biblia a un manual de conducta, vamos a terminar viviendo una vida legalista, llena de nos. No esto, no esto otro, esto menos, no coma esto, no vista así, hable de tal manera y así, ¿no es cierto? El problema de entender así el cristianismo, porque muchos ven así el cristianismo y ven así en nuestras Biblias, es que nosotros quitamos al Señor de la ecuación. Y peor, los que intentan usar la Biblia como un manual de conducta, la van a pasar mal. Y se van a frustrar. Y van a sentir que no avanzan, que no llegan a ningún lado. ¿Saben por qué? Porque cada vez que nosotros pensamos que cumplimos con una de las normas, aparecen otras 10 para ser cumplidas. Qué terrible, ¿no? Hay personas que viven así, que están así. Esto. Y no solo eso, sino que peor. Leo una norma y la aplico para mí y la aplico a los demás. A rajatabla. Y cumplo con la norma. Vengo más acá y encuentro otra. Cumplo con ella. Pero miro a los demás. Y así, como si tuvieran que ganar el favor de Dios. Como si Dios tuviera un cuadernito y nos estuviera diciendo, check, check, ¿no es cierto? No es así. Y les digo algo, Jesús es el mejor ejemplo de que no es así. Había un grupo de hombres en la época de Jesús que veía las Escrituras Sagradas como un manual de conducta. Estaban ahí todo el tiempo, analizando, juzgando la vida de los demás, esperando el momento para apuntar con el dedo. ¿Cómo se llamaban ellos? Los fariseos, los maestros de la ley. Y Jesús para ellos no fue la excepción, todo lo contrario. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde los fariseos sacaban las normas con que criticaban a Jesús? ¿Las inventaron ellos? De la Biblia. De la Biblia. Los fariseos citaban textualmente textos de la Biblia a Jesús. Pero Jesús nos cita el manual. Miren, los fariseos, por ejemplo, dijeron que había que apedrear a la mujer adúltera. ¿De dónde sacaron eso? Del libro de Levítico. ¿Y qué les dice Jesús? Bien, perfecto, hagámoslo. Hágalo, pues. El que esté libre de pecado, recoja la piedra y tírela a la mujer. Los fariseos criticaban a los discípulos o critican a los discípulos cuando ellos
arrancan espigas de trigo un sábado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿De dónde sacan eso los fariseos? Lo sacan de Éxodo 34, 21, que el sábado hay que cuidarlo. El sábado no se trabaja, el sábado no se hace nada. Y así lo hacen. Di solamente 2 ejemplos, pero así lo hacen una y otra vez. Fariseos, saduceos. ¿Y saben quién más hace eso? El diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús tentaba en el desierto? ¿Con qué lo tenta el diablo? Con la Biblia. Todos ellos citan textualmente la Biblia. Pero Jesús nos cita el manual. Entonces, el punto 2 de hoy día es que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Y si Jesús nos cita el manual, entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la clave? Jesús glorifica a Dios. Y este es el tercer punto. Glorificar a Dios es buscar el bien del prójimo, fíjense. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, dejen a un lado sus derechos, porque ustedes pueden hacer de todo, pero hagan todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Porque así cuidan a los demás. ¿Se fijan que ambas cosas están conectadas? Todas las veces que Jesús respondió frente a la literalidad bíblica de estos hombres, lo hizo buscando dignificar la creación de Dios. Porque cuando el prójimo es tratado con igualdad, con respeto, con misericordia, no somos nosotros los glorificados. Es Dios el glorificado. Cada vez que me veo en el prójimo, aunque eso signifique ceder mis derechos o privilegios, no soy yo el que es glorificado. Es Dios el que es glorificado. Cada vez que actuamos con un sentido comunitario, a nivel de actuar egoístamente, de manera individualista, no llevo yo la gloria. El Señor es el glorificado. Hermanos, hermanas, cuando nos comportamos como personas, respetando a los demás, amando a los demás, sirviendo a los demás, no somos nosotros los glorificados. A Dios es la gloria. Haga lo que quiera de su vida, pero ojo, pregúntese primero si lo que usted está haciendo glorifica a Dios, si lo que usted está haciendo no está pasando a llevar a los demás. Todos nosotros somos creación de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, cuando ofendo a mi prójimo, ¿a quién estoy ofendiendo? A Dios. Porque estoy ofendiendo a su creación. El tema es que no entendemos que el prójimo soy yo. Porque desde mi perspectiva, ustedes son el prójimo.
Y desde la perspectiva de ustedes, ¿quién soy yo? El prójimo soy yo. Por eso acostumbramos decir desde este púlpito que la salvación es personal, pero la vida cristiana es comunitaria. Porque no vivo la vida pensando solo en mí, en mi libertad, en mis derechos, en mi propósito, sino que vivo la vida pensando en los demás. Porque sé que si vivo la vida así, estaré glorificando a Dios. Entonces, si ese es el principio con que Jesús rige su vida, ¿cuál es el principio que debería regir nuestras vidas? El mismo. Recordemos siempre, glorificar a Dios es buscar el bien del prójimo. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Usemos bien nuestras Biblias. Usemos nuestras Biblias primeramente para nosotros. Busquemos aprender de las enseñanzas que hay en la palabra de Dios. Pero no para usarla como un machete, como una piedra, como un arma, sino que para usarla como un vínculo de amor, como una herramienta para mirar a los demás, como una herramienta para tener misericordia del otro, de la otra, en medio de sus dificultades. Amad incluso a vuestros enemigos. Qué lejos nosotros estamos de eso. Entonces, busquemos al Señor para que Él haga de nosotros hombres y mujeres pensantes, conscientes, preocupados, buscando glorificar a Él. ¿Por medio de qué? Del servicio a los demás. Querido Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en ella hay vida, porque en ella hay abundancia y plenitud. Gracias porque en ella descubrimos de tu carácter, Señor, de tu carácter. Y tú eres un Dios bueno, Señor. Un Dios tremendamente amoroso. Un Dios preocupado. Un Dios santo. Dios fuerte. Dios poderoso. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Danos los pensamientos adecuados, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor. Cierra nuestras bocas, Señor, cuando lo que vayamos a decir no te glorifica. Llénanos de tu gracia, Señor, para hacer tu obra, Señor. A pesar de todos nuestros errores, Señor, a pesar de todos nuestros pecados, Señor, aquí estamos, Señor, aquí estamos, dispuestos a glorificarte, Señor. Ayúdanos en eso, Señor, por favor, ayúdanos. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.